Espero que sea de su agrado la presentación y de sumo interés la información que traté de resumir de manera muy breve porque es un tema sumamente extenso, como ustedes se darán cuenta. Para homogeneizar los conceptos que vamos a estar manejando en la presentación, me gustaría comentarles que el concepto de estrés nace a partir de las propiedades físicas de los materiales sólidos, que estos sufren una tendencia a la deformación por sus puntos de tensión. Después, en el 86 y en el 29, Bernard y Cannon postulan el concepto de estrés y homeostasis aplicados a los seres vivos. Después, en el 74, Hans Seyler indicó que la respuesta al estrés está constituida por el síndrome general de adaptación, alarma, resistencia y agotamiento. La fase de alarma es cuando el individuo percibe una amenaza a su integridad física o psicológica, se monta una respuesta fisiológica y de conducta que puede pasar a un fenómeno de resistencia donde se van a dar fenómenos de adaptación y finalmente si este estrés se mantiene puede llegar a una fase de agotamiento donde se pueden empezar a presentar indicios de enfermedades crónico-degenerativas, por dar un ejemplo amplio. De tal manera que el concepto de estrés a lo largo del tiempo ha ido evolucionando en su propia información de todo lo que conlleva este fenómeno. Entonces, considerando los tres fenómenos, tanto una respuesta fisiológica, una respuesta psicológica y los procesos de adaptación, decimos que el estrés es cualquier condición que perturba seriamente la homeostasis o la alostasis, que va a ser el equilibrio dinámico del organismo y que este estrés va a presentar tres componentes principales: el estresor, la respuesta del organismo al estresor y los estados fisiológicos intermedios entre el estresor y la reacción corporal, a los procesos de evaluación cognitiva y emocional que presentan todos los individuos. La homeostasis, de tal manera, es una autorregulación interna de todas las propiedades fisiológicas y la composición del medio interno de los organismos. La alostasis, que es el siguiente nivel, es todas aquellas situaciones de compensación que tiene el organismo para hacer esos mecanismos de adaptación que le permiten contender con el estrés de manera eficiente. Y finalmente, la respuesta al estrés puede ser con dos fases. Una fase donde hay una producción de una serie de hormonas y de transmisores que están respondiendo a esa condición estresante y un periodo de recuperación donde cesa la actividad y entonces todos estos mediadores hormonales llegan a sus niveles basales. La carga alostática, entonces, considerando la alostasis como esta fase de adaptación, van a ser todos aquellos puntos en donde la sobreexposición hacia los estresores hacen que se sinteticen de manera excesiva, que se mantenga durante mucho tiempo y entonces esa carga alostática se va haciendo cada vez más intensa hasta llegar a un desequilibrio tal en que la alostasis se pierde y entonces los organismos se dice que entonces su resiliencia es baja o nula. En este esquema de una revisión de McEwen en el 2000, aunque ya tiene cierto tiempo que se preparó, presenta los eventos que les acabo de decir de manera muy precisa y que siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. ¿Cómo percibe el cerebro la amenaza, tanto a su integridad emocional como a su integridad física? La señal llega al cerebro y a través del eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, se va a montar toda una respuesta de mensajeros bioquímicos, hormonales y neuroinmunomoduladores que van a estar montando una respuesta tanto conductual como fisiológica. Estas respuestas al estrés van a estar dadas por varios factores. Uno es la vulnerabilidad genética que tiene cada individuo
Esta está dada por la herencia que se adquiere a través de los padres, las experiencias que tienen a lo largo de su vida, siendo muy importantes las que se presentan al inicio de la crianza y después al desarrollo propio del organismo. Eso nos lleva a respuestas conductuales que pueden ser de huida, donde hay una conducta personal que va a una conducta tal que puede llevar a una conducta personal que puede estar influenciando los estilos de vida. ¿A qué se refiere esto? Para compensar estas situaciones estresantes, los organismos, por un lado, pueden tender a cambiar sus hábitos alimenticios, desarrollando una respuesta hacia los carbohidratos de manera preferente, hacia los edulcorantes, hacia los hábitos de fumar y hacia incluso hacer un ejercicio excesivo. Esto va a tener una respuesta fisiológica que, si la carga alostática no es excesiva, entonces pasamos a los procesos de adaptación. Si no es así, entonces pasamos a los fenómenos donde se establecen diversas enfermedades. Se han propuesto 4 situaciones en las que se podría generar una carga alostática. ¿Eso qué quiere decir? Que el individuo esté permanentemente ante situaciones adversas y no permite al sistema restablecerse. Una situación estresante con una respuesta de estrés no adaptada. Esta va a depender mucho de la vulnerabilidad genética del individuo y de las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida para contender con estos estresores. Y después una respuesta de estrés prolongada, hiperactiva, que no tiene el freno y en la cual hay un periodo de recuperación, en donde empiezan a haber fenómenos compensatorios que no necesariamente nos llevan a un adecuado funcionamiento de todos los sistemas y órganos involucrados, sino que empieza a haber una desregulación global y entonces empiezan a presentar fenómenos como alteraciones en el estado del ánimo, que en este caso tenemos a la depresión mayor. En esta gráfica les quiero mostrar cuáles serían estos 4 eventos de carga alostática. En la gráfica superior podemos ver una curva normal, donde tenemos el estresor, tenemos una respuesta con un pico en todos los mediadores que conllevan a esta respuesta, y después viene el periodo de recuperación y regresar a su estado basal de todos los mediadores fisiológicos. Si la carga alostática se presenta, como ya lo comentamos, de manera repetida, tenemos esta gráfica en la parte media de su izquierda, donde se dan cuenta que hay diversos picos. Pero aún así, a pesar de que tenemos estos hits de estrés, el organismo es capaz de responder y adaptarse. Y donde se pierde esta adaptación es cuando estos hits son repetidos, se prolongan en el tiempo y se empieza a perder esta capacidad de adaptación. Una por la sobreexposición, otra por la duración y otra por la cantidad de mediadores fisiológicos que ya no pueden regresar a su sistema basal. En la gráfica inferior izquierda vemos donde hay una respuesta prolongada a los estresores y finalmente llega a un plató donde ya no regresan los niveles basales de los mediadores fisiológicos. Y finalmente, una inadecuada respuesta al estrés. Y esta habla de la vulnerabilidad genética y de las experiencias de vida temprana que van a influenciar nuestra respuesta al estrés en la edad adulta. Hay individuos que, a pesar de tener todos los elementos de información para manejar su estrés, tienen esta desventaja de la vulnerabilidad genética y de no poder contender de manera adecuada, ¿sí?
Hay algunos parámetros de carga alostática que han servido para determinar qué tanto el individuo está en ese límite de la salud y hacia la enfermedad. Y por mencionar algunas, tenemos la presión sanguínea, que es un parámetro fisiológico que es constante y que nos está hablando de qué tan desregulado puede estar un sistema. Estos cambios en la presión arterial, si no son atendidos, nos llevan a un estado de hipertensión y eso, si no se trata adecuadamente, aunado a los cambios de hábito en los estilos de vida, puede empezar a presentar problemas a nivel cardiovascular, solo por mencionar algunos. Otro de los parámetros que se ha considerado como un marcador de la respuesta del estrés es la secreción del cortisol. Y se hacen pruebas de cortisol urinario de 24 horas o pruebas de cortisol de manera diurna en muestras de saliva, y esos son parámetros que nos están indicando qué tan estresado puede estar un individuo en ese momento fisiológico. Y también podemos medir dos catecolaminas muy importantes, la noradrenalina y la adrenalina en orina, en la situación de nocturna. ¿Por qué? Porque el eje de respuesta hipotálamo-hipófisis adrenales, su último punto de cascada de secreciones de hormonas es el cortisol. Y este es considerado como uno de los marcadores de respuesta al estrés, y con ellos las dos catecolaminas, noradrenalina y adrenalina, que son necesarias para tener una respuesta adecuada ante eventos de estrés agudo, en donde necesitamos tener una respuesta inmediata, donde hay movilización de glucosa para tener la energía necesaria que pueda estar ocupándola tanto el tejido muscular como el cerebro en sus procesos de atención y de evaluación cognitiva, por mencionar algunos. Después pasamos al término de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Finalmente esto es lo que caracteriza a las personas, que a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, como son factores biológicos, que son la carga genética, o eventos de vida estresantes, por ejemplo, la separación materna temprana, el abuso psicológico y sexual en la niñez, se alcanzan a desarrollar psicológicamente sanos y exitosos. Entonces se dice que tienen un buen fondo resiliente en su proceso. Y en este proceso de resiliencia se distinguen dos componentes: la capacidad que tenemos como individuos de proteger la integridad bajo presión, que esa es una respuesta que está dada no solamente por el sistema límbico, sino también por las estructuras cerebrales superiores, y la capacidad que tenemos para construir un conductivismo vital positivo pese a las circunstancias difíciles. Y este proceso se construye a través de la enseñanza a lo largo de la vida, de las experiencias, y cómo vamos transformando esos eventos estresantes en, más que algo dañino, en retos y metas que tenemos que superar. Y todo esto nos habla de, al final, educación a nivel psicológico, a nivel emocional, que hoy por hoy existen tratamientos a nivel psicológico que tratan, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, reprogramar toda esa visión con la que se pueden estar viendo los eventos estresantes, para transformar este estrés que es patológico en algo benéfico. En la siguiente diapositiva les quiero mostrar algunos datos que se han obtenido a través de modelos animales de experimentación. Es muy difícil hacer maniobras experimentales con los humanos, pero los animales han mostrado tener una buena capacidad de respuesta a estas pruebas de estrés
agudo o crónico y simular una conducta depresiva o ansiosa que nos puede hablar de los procesos moleculares y celulares que están subyaciendo a la depresión mayor que se presenta en humanos. Les había comentado que hay una vulnerabilidad genética. Se han observado en tres principales eventos: en el neuropéptido Y, en el transportador para serotonina y en el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis adrenales. El funcionamiento de estos tres nos permite tener un buen fondo resiliente. Eso quiere decir contender bien con los retos estresantes y a pesar de las experiencias tempranas en la vida, salimos exitosos después de los retos. ¿Cómo se explica uno esta vulnerabilidad genética? Se han hecho estudios a nivel epigenético donde vemos que así como el individuo y el ambiente tienen una estrecha relación para montar una respuesta adaptativa o patológica, también los genes. Los genes y el medio ambiente están unidos. Y en este sentido se ha visto que la inducción en canales de potasio hacen que haya una respuesta disminuida a nivel de actividad neuronal. Algunos genes de transcripción que tienen que ver justamente con la plasticidad neuronal, se ha visto que están influenciados por estos eventos estresantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal, cuando se le pone hacia el evento estresante, estos genes se ven disminuidos o aumentados y entonces estamos viendo este proceso de ambiente que está definiendo la expresión o no de ciertos genes y la consecuente proteína o canales de calcio o neurotransmisores o secreción de aminoácidos, lo que se trate, ¿sí? ¿Y qué es finalmente este proceso de epigenética? Son adiciones que se van haciendo a la transcripción de la cadena de DNA que en primera instancia pueden ser metilaciones y estas metilaciones pueden hacer que entonces no se lea de manera correcta el transcrito de DNA que se traduce para un RNA mensajero y entonces se ve la vulnerabilidad en este sentido en cuanto al ambiente estresante. Si hay una buena respuesta resiliente, entonces a pesar de que tengamos un ambiente resiliente, estos genes siguen funcionando y tenemos la capacidad para contender con los eventos de estrés, no solamente agudos, por supuesto los crónicos. En esta diapositiva les quiero mostrar cómo este proceso de epigenética, genes y ambiente están interactuando en dos estructuras que son muy importantes. Del sistema límbico, el núcleo accumbens y en la corteza prefrontal. Uno participa en la parte de las emociones, donde se están dando las conductas, las agresiones y demás, y en la corteza prefrontal, donde se hace todo el procesamiento evaluativo de esa amenaza y se integra para dar la respuesta adecuada. Entonces, los hallazgos que se han visto a nivel de los genes candidatos, vemos que es el gene para los receptores a glucocorticoides. Los glucocorticoides, uno de sus representantes es el cortisol y la corticosterona en modelos animales. Y también los genes que se llaman de las inmunofilinas, que van a ser los que participan en todo el complejo que se forma a nivel intracelular con el receptor de glucocorticoide, con el glucocorticoide que se va a ir hacia núcleo para poder montar
una respuesta de transcripción de genes. Los glucocorticoides en una cierta concentración favorecen un estado proinflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que se secretan citocinas de tipo inflamatorio como la IL-1, la IL-1 beta y el TNF-alfa, que a nivel cerebral se ha visto que participan en la liberación de los neurotransmisores de tipo excitatorio. Pero si el estrés es de manera prolongada, entonces el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales hace que haya una excesiva cantidad de cortisol y entonces esto nos lleva a una desregulación donde no hay un freno para esta cascada de eventos y entonces el cortisol, en lugar de promover una situación de tipo proinflamatoria en un evento agudo, en la cronicidad lo que está favoreciendo es un estado antiinflamatorio. Por eso, en algunas enfermedades donde su característica es un estado antiinflamatorio per se, como el síndrome de Cushing, encontramos que esos pacientes con este estado presentan alteraciones del estado de ánimo, como sería la depresión. Hay otros receptores importantes, otros genes importantes como el receptor a la hormona liberadora de corticotropina, que es el CRH, que va a ser un mensajero intermedio para la síntesis final del cortisol. Otro es el transportador para serotonina. De hecho, los fármacos antidepresivos que se han diseñado son muchos inhibidores de la recaptura de serotonina, donde se ha visto que al inhibir la recaptura favorecemos un aumento de los niveles de serotonina que se encuentran disminuidos en los pacientes deprimidos. Este es el eje hipotálamo hipófisis adrenales. Ante la señal de peligro está el córtex en el sistema nervioso, hace el procesamiento, evalúa, manda la señal a locus coeruleus, que son sobre todo núcleos de neuronas noradrenérgicas, las cuales van a inervar al sistema nervioso simpático para que estimule sus receptores a nivel de la médula adrenal y se empiecen a sintetizar las catecolaminas, que es la noradrenalina, adrenalina y dopamina. Y de esta manera montar una respuesta eficiente al estrés. Por otro lado, también a nivel del locus coeruleus se activa la vía del eje hipotálamo hipófisis adrenales a través de la activación de la vasopresina, de los receptores a vasopresina y la hormona liberadora de corticosterona. ¿Qué pasa cuando está ya activado el eje hipotálamo hipófisis adrenales, que es el eje de respuesta al estrés? Si tenemos una respuesta adecuada, al final se secreta el cortisol, se une a su receptor, manda la señal y se empiezan a secretar, entre otras cosas, las citocinas proinflamatorias. Y eso es una señal de alerta a todo el organismo para que se empiecen a montar mecanismos de adaptación a la situación. Sin embargo, si el cortisol se mantiene por mucho tiempo y se pierde sus controles a nivel de la hormona a nivel de la hipófisis y del hipotálamo, del núcleo paraventricular para secretar la CRH, entonces se desregula todo y estas citocinas proinflamatorias agudas en un momento dado van y estimulan al hígado, donde se van a secretar proteínas de fase aguda. De hecho, es uno de los marcadores de estrés también que existen para medir el nivel de estrés de los organismos. Reacción de estrés. Lazarus, ya en los 70s, mencionaba
esta situación de montar una respuesta fisiológica, pero además una respuesta psicológica, donde si no hay una buena respuesta, entonces se dan procesos de psicopatología como son los trastornos del ánimo que están representados en la depresión mayor. La depresión mayor es un trastorno del ánimo donde se muestra una tristeza profunda y constante, se pierde el interés y el placer de las cosas diarias que estamos haciendo, al menos durante 2 semanas consecutivas. Con ello también tenemos alteraciones en el sueño y el apetito. ¿Por qué? Porque hay una disminución del neurotransmisor serotonina, que es un inhibidor justamente de estos eventos. Entonces tienen que ver con procesos de sueño y de apetito. Al haber una disminución, hay una perturbación en estos dos aspectos de la vida. Afecta a 150 millones de personas hasta 2010 en el mundo alguna vez en su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que más allá de la vulnerabilidad genética de nuestro contexto social, ambiental, nuestras experiencias tempranas en la vida para responder a los estresores, llega un momento en que puede vivirse el estrés crónico y sufrir un desbalance y montarse esta respuesta de imbalance en las monoaminas, que se ha postulado como uno de los primeros procesos que se pueden percibir en las personas con depresión mayor. En México es una de las 10 enfermedades más discapacitantes en el país y ocupa en el 4º lugar la depresión mayor entre los trastornos neuropsiquiátricos. Una desventaja también es que los tratamientos farmacológicos pueden ser de monoterapias o terapias combinadas, pero presentan un alto índice de recaídas y de recurrencia en la enfermedad. Es por ello que se tiene que abordar de una manera integral, porque no solamente son los neurotransmisores los que están desregulados. Hay otros genes, como ya los vimos, que son candidatos y que también están participando en esta desregulación. La etiología, como ya lo comentamos, tiene varios factores, multifactorial. Los factores genéticos, como les comenté, es mayor susceptibilidad si se tienen antecedentes familiares. Factores biológicos, como son las neurológicas, disminución de serotonina, noradrenalina y dopamina, disminución en la disposición del triptófano, niveles disminuidos del metabolito de la serotonina y disminución en los receptores 5-HTT1 y 5-HT1A, que son para serotonina. También dentro de la etiología de la enfermedad tenemos a los factores psicosociales, que son los estresores psicológicos y sociales que van a subyacer a los episodios depresivos. Un individuo con una buena respuesta a este tipo de experiencias por el aprendizaje que tuvo durante la crianza y su juventud, necesariamente en la edad adulta puede contender mucho mejor que las personas que no han tenido esa fortuna. Aquí vemos que las condiciones ambientales y sociales son muy importantes. Se ha visto que el estrés, por ejemplo, de tipo socioeconómico, hace una gran presión en los individuos y los mantiene en un estado de estrés por mucho tiempo, dependiendo de este estatus socioeconómico, si se resuelve o no se resuelve. Lleva a la larga a procesos de inflamación, a procesos de ansiedad que conllevan estados de inflamación que pueden conllevar a presentar la depresión mayor en algunos aspectos. Entonces, desde la niñez hasta el adulto tenemos toda una trayectoria de aprendizajes donde va a estar la carga alostática, la alostasis y la resiliencia finalmente como un éxito para contender con el estrés.
Como les comentaba, el cortisol finalmente es un inmunomodulador porque está definiendo el patrón de secreción de las citocinas, ya sea proinflamatorias o antiinflamatorias cuando el estrés es prolongado. De tal manera que entonces el eje hipotálamo, hipófisis adrenales, no solamente se queda a nivel de la glándula suprarrenal con la secreción del cortisol, sino que está afectando de manera sistémica también al sistema inmune y con ello toda una red de complejidad de mediadores solubles que están participando en ello. En esta diapositiva quiero comentarles 3 aspectos importantes para el éxito de la resiliencia o la vulnerabilidad al estrés. En la parte superior de la pirámide podemos ver la predisposición genética, donde vemos los genes candidatos que pueden estar interactuando de manera significativa para que se presente el establecimiento del trastorno depresivo. Ya lo habíamos comentado, el neuropéptido Y, la hormona liberadora de corticotropina, la inmunofilina como la FKBP5, el transportador para serotonina, la MAO, el receptor a glucocorticoides y factores neurotrópicos como el BDNF. En el ambiente temprano de la vida podemos tener muchos sucesos. Una es la separación materna, el estrés social, el estrés maternal, complicaciones obstétricas, infecciones maternales que también van a generar estrés en el producto durante el embarazo, procesos de movilizaciones sociales como son las migraciones, abuso de drogas, el estatus nutricional, todos ellos en su conjunto, ¿sí?, van a estar programados para dar un fenotipo hacia una conducta exitosa o no exitosa hacia el estrés. Y dada esta conducta, no nada más en el aspecto psicológico, sino en el aspecto fisiológico. De tal manera que tenemos, por un lado, la vulnerabilidad. Si tenemos los factores genéticos, si tenemos una educación para enfrentar el estrés psicológico de manera inadecuada, seguramente estos factores se suman y por lo tanto tenemos más predisposición a desarrollar en algún momento de la vida o varios momentos de la vida un episodio depresivo. Y si no es así, entonces presentaremos la resiliencia, que al final es esa capacidad de respuesta a adaptarse a pesar de los niveles de estrés y los tipos de estresores que tengamos, a restaurar nuestro eje de respuesta y que todo esté a nivel fisiológico con concentraciones basales normales y que todo esté funcionando. En esta diapositiva me gustaría que observaran cómo el estrés está abarcando de manera sistémica a todo el organismo. Por un lado, activa el sistema nervioso simpático para liberar las catecolaminas. Estas catecolaminas van a hacer que aumente el ritmo cardíaco, y con este ritmo cardíaco el trabajo del corazón tiene que ver con la presión sanguínea, y por el otro lado tenemos al eje hipotálamo hipófisis adrenales, donde vemos que el cortisol tiene que ver con varios eventos sistémicos muy importantes. Por ejemplo, tiene que ver con la activación de la producción de energía, representado por el glucagón, supresiones hormonales que interactúan con el cortisol, citocinas inflamatorias que se establecen si es de manera aguda, si es de manera crónica antiinflamatorias. ¿Y qué pasa con este glucagón? Si se suben sus niveles de manera excesiva, vamos a tener problemas a nivel de paredes arteriales, donde se van a hacer los depósitos de la grasa, porque también tenemos una disminución en
en la señalización para capturar la insulina. Tienen problemas a nivel de receptores y, para la insulina, y se puede desarrollar por esa vía diabetes de tipo 2. Después, si tenemos altos niveles de glucosa, todavía asociamos problemas cardiovasculares a la diabetes, y todo esto nos lleva a problemas de morbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes diabéticos con cuadros depresivos, ¿sí? O pacientes depresivos que de alguna manera van a estar cambiando sus hábitos de estilo de vida y podrían entonces llegar a conductas de ingesta excesiva de calorías, y entonces empezar a desarrollar problemas de sobrepeso y de obesidad, culminando en problemas de diabetes. Si se dan cuenta, entonces el estrés está reaccionando con todos los sistemas del organismo y es un inductor por diferentes vías del establecimiento de diversas enfermedades. Hoy se sabe que el estrés tiene que ver con procesos de patología cardiovascular, tiene que ver con procesos de diabetes tipo 2, tiene que ver con procesos de sobrepeso y obesidad, tiene que ver con procesos de tipo de trastorno psiquiátrico, y todos estos son 4 de las que se denominan hoy epidemias que están presentes en las sociedades de este siglo XXI. Esto quiere decir que de alguna manera tenemos que enfocar nuestra mirada hacia el estrés, los estresores y el ambiente que están rodeando a cada individuo en cada fase de su vida, no solamente en la laboral, sino en la familiar, en la social, ¿sí? Y que esto está haciendo que los organismos, si tienen vulnerabilidad, todavía tengan peor pronóstico para los trastornos neuropsiquiátricos. Y si no es así, si no tienen esta vulnerabilidad genética, pero tenemos todos estos estresores ambientales que están ejerciendo una presión y una tensión constante, se puede llegar a una respuesta, como lo vimos anteriormente, donde el organismo ya no se puede recuperar y no puede regresar a su homeostasis, y por lo tanto se desequilibra. Actualmente, ¿cuáles serían estresores que se están viviendo en la sociedad? Las guerras. Hoy se sabe que los niños huérfanos de guerra tienen un pronóstico muy elevado de desarrollar problemas de tipo neuropsiquiátrico. La separación materna, a mí me impresionó enormemente saber que de los nacimientos, el 100% de los nacimientos se dan de manera prematura, el 10%. Eso quiere decir que tenemos una prematurez excesiva, y un niño prematuro se ha demostrado que tiene una hiperreacción desde ese momento en su eje de respuesta al estrés, y es un niño que probablemente, si no se le atiende, si no se le da una buena enseñanza para contender con su medio estresante, es muy buen candidato para desarrollar trastornos de tipo del ánimo, como la depresión. Las migraciones, la inseguridad laboral, la inseguridad incluso social, en donde estamos constantemente con una vigilancia extrema de todo lo que está sucediendo, y todo eso está activando al eje hipotálamo, hipófisis, adrenales. No descansa, y al no descansar nos lleva a una situación de enfermedad, y por lo tanto tendríamos que abordar tratamientos de tipo integral, no nada más el farmacéutico, sino el de tipo social, el psicológico, las redes de apoyo que tenemos para contender con esto y darle un tratamiento a toda esta complejidad que lleva el estar expuestos al estrés de manera crónica. Por último, me gustaría mostrarles esta imagen donde vemos qué pasa con el estrés oxidativo en nuestras vidas.
El estrés oxidativo son procesos que se están llevando a cada instante en cada célula de nuestro organismo. Sin embargo, si este estrés, si los eventos de vida son estresantes, estos eventos de estrés oxidativo que son normales en la célula se ven incrementados. Y ese incremento de estrés oxidativo finalmente lo que está produciendo son especies reactivas al oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que son componentes moleculares que tienen una alta reactividad por moléculas que pueden tener acoplados o no acoplados todos los electrones en su última órbita. Esto es un poco más de composición química, pero lo que pasa con estas moléculas reactivas es que tienen la capacidad de interaccionar con las membranas celulares. Y al interactuar con las membranas celulares, no nada más es la de la célula misma, sino que también interactúa con las membranas de las mitocondrias, que son nuestras fábricas de energías celulares. El daño a este nivel por el estrés oxidativo hace que tengamos alteraciones en el eje hipotálamo hipófisis adrenales. Por ejemplo, se ha visto que un aumento de estas especies reactivas pueden interaccionar con la hormona liberadora de corticotropina y su receptor, y por lo tanto por esta vía estar afectando el funcionamiento del eje hipotálamo hipófisis adrenales, y por lo mismo entonces estar coadyuvando o de manera cooperativa a alterar los niveles del cortisol. También tiene la capacidad de alterar la síntesis de la transcripción de los RNAs mensajeros, que son aquellos que van a traducirse en una proteína dentro del universo de los diferentes tipos que constituyen a las células. También pueden interactuar estas especies reactivas con los receptores a glucocorticoides, y esta alteración conformacional impide que el receptor para glucocorticoides no se trasloque hacia lo que es el núcleo y no se pueda unir a su elemento de respuesta para hacer la transcripción de las citocinas proinflamatorias o antiinflamatorias. Entonces, todo este evento está participando también en la alteración del eje de la respuesta al estrés, que es el eje hipotálamo hipófisis adrenales, y que por lo tanto los eventos de estrés oxidativo a nivel celular es otro parámetro que se tiene que estar considerando para evaluar el nivel de estrés que tiene una persona, no solamente a través de cuestionarios donde se puede evaluar en la actualidad nivel de estrés, nivel de resiliencia, nivel de alostasis, pruebas donde se evalúa una respuesta de conductivismo positiva. Todos esos elementos y esos cuestionarios nos indican más o menos el estado de percepción de estrés que tiene el individuo. Sin embargo, a nivel fisiológico se pueden empezar a hacer aproximaciones de estas especies reactivas del oxígeno y ver en qué estado está y determinar qué tan susceptible puede ser de desarrollar o no un estado de enfermedad. Por último, les quisiera comentar que actualmente estamos tratando de implementar una terapia complementaria al tratamiento farmacológico para la depresión, que es la ozonoterapia. El ozono es una molécula de 3 átomos de oxígeno que es altamente reactiva, y en concentraciones adecuadas se ha postulado que uno de sus mecanismos que puede ser terapéutico es el que hace un switch para empezar a producir antioxidantes naturales, endógenos. Entonces queremos ver si este tratamiento que tiene esa propiedad para producir antioxidantes endógenos puede contender contra las especies reactivas
de oxígeno que se presentan con el estrés crónico y de esta manera coadyuvar al tratamiento de los pacientes con depresión o con ansiedad. Muchas gracias.